Habíamos visto los 4 elementos que forman la fisión, principales que forman la fisión: el uranio, el borón, el grafito y el xenón. Podemos agregar el agua común, que mientras no hierva, también ayuda a absorber electrones y disminuir la reacción. Vamos a ver ahora por qué el reactor RBMK era diferente a los reactores modernos. Los reactores modernos están diseñados con lo que se conoce como coeficiente de vacío negativo. Es solo una definición, no necesitan memorizarla. Estos reactores usan agua pesada como moderador. La ventaja es que cuando el agua empieza a hervir, tiene menos densidad y disminuye la moderación de neutrones y por lo tanto disminuye la reacción. En otras palabras, tenemos el agua pesada, la temperatura empieza a aumentar por cualquier razón, el agua pesada empieza a hervir, deja de disminuir la velocidad de los neutrones, disminuye la reacción. Aumenta la temperatura, hierve el agua pesada, disminuye la temperatura. O sea, se balancean. Coeficiente de vacío negativo. Los reactores RBMK, en cambio, son los únicos diseñados con grafito como moderador, en vez de agua pesada. Eso se hace por razones económicas. El agua pesada es muy cara, el grafito es mucho más económico. En este tipo de reactor que usa agua común, si el agua disminuye o se evapora, disminuyendo su densidad, absorbe menos neutrones, de manera que el poder del reactor aumenta. A eso aumenta la temperatura. El agua hierve más, lo que causa que aumente el poder y así sucesivamente. O sea, al contrario de los reactores de agua pesada, en este caso, si el agua aumenta de temperatura, ayuda más todavía la fisión y la temperatura aumenta y la reacción aumenta. Esto se conoce como coeficiente de vacío positivo. Veamos cómo se juntó todo esto en esa noche fatídica del 26 de abril de 1986. Recordemos que la prueba de seguridad consistía en ver si apagando la turbina el agua de enfriamiento seguía fluyendo lo suficiente mientras arrancaban los motores de emergencia diésel. Cuando se prepararon para iniciar la prueba, lo habíamos visto antes, el reactor había estado funcionando a 50% de poder, 1600 megawatts, durante 5 horas. Durante ese periodo, una cantidad importante de xenón se había formado y no había llegado a quemarse debido a la temperatura. Recordemos que el xenón absorbe neutrones, disminuye la reacción. De acuerdo a las instrucciones del test, debía comenzar con el reactor a 700 megawatts. Estaba ahora a 1600. Los operadores comienzan a bajar las barras de control para llevar al reactor de 1600 a 700 megawatts. Cuando las barras comienzan a moverse, el reactor, ahora envenenado con xenón, baja súbitamente a un valor mínimo de casi cero. Dyatlov, exasperado, acusa de inútiles a los operadores y les ordena levantar inmediatamente el poder. Los operadores levantan las barras de control hasta llevarlas casi totalmente afuera. El poder sube solamente a 200 megawatts. Dyatlov, que ha sido advertido por su jefe, el director de la planta, de las consecuencias de no efectuar el test correctamente, ordena recomenzar. Los operadores se niegan, diciéndole a Dyatlov que el protocolo requiere comenzar el test a 700 megawatts. Inclusive, para protegerse, le piden a Dyatlov una orden escrita. Dyatlov se niega y mediante insultos y amenazas los obliga a comenzar el test. Acuérdense esto, en la Unión Soviética no se discute con su jefe. Los operadores, de acuerdo a las instrucciones, apagan la turbina.
En ese momento el reactor está en un camino imparable hacia su destrucción. La siguiente cadena de hechos se sucede en forma inevitable. Al apagarse la turbina, disminuye el flujo de agua. La poca agua del fondo del reactor se evapora, disminuyendo su densidad y con ello su habilidad de absorber neutrones. Esto hace aumentar la reacción y la temperatura. El gas xenón, que hasta ahora mantenía la reacción relativamente baja, comienza a quemarse por la alta temperatura. El aumento de temperatura y la desaparición de xenón se combinan para causar el desastre. Sin el xenón y el agua para disminuir la reacción, el poder sube en forma descontrolada. El indicador llega a los 5.000 megawatts en un reactor diseñado para operar a un poder máximo de 3.200 megawatts. Seguimos en la parte siguiente.